ahora. Y esta idea con la que tantos acá, queridos profesores, egresados, amigos, venimos trabajando, llegó el momento con la convención. Los derechos son vitalicios. Gracias. Muchas gracias. A continuación damos la bienvenida a la abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y postdoctorada de la Universidad de Valladolid, investigadora del CONICET, fundadora en Argentina de la Cátedra de Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Córdoba, directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez y del Seminario Permanente de Investigación de la UBA, autora de Derechos Humanos en las Personas Mayores, Acceso a la Justicia y Protección Internacional, miembro de la Delegación Oficial Argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores y delegada ante la ONU. Escuchamos la exposición de la doctora Isolina Dabove. Muchísimas gracias por la presentación, por este espacio, gracias a la senadora Morango por esta realmente creativa y genial convocatoria. Bueno, como integrante de la vida académica y como investigadora del CONICET, me siento muy orgullosa que en mi país el Senado de la Nación esté preocupada por juntarnos a todos los estamentos que trabajamos y luchamos y militamos, y voy a tomar esta palabra, por una vida digna para todas las edades. Así que es de celebrar y espero que este ejemplo se multiplique, se expanda. Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis, es decir, lo que voy a presentar es una síntesis de lo que aquí se dijo, pero hecha desde una lectura técnico-jurídica. De manera que hay algunas cuestiones que voy a ir precisando, sobre todo con miras a ver cómo los abogados que litigan, los operadores del sistema jurídico, abogados, jueces, defensores, estoy pensando en ellos, pueden llegar a utilizar la convención y además cómo podríamos sacar provecho de esta convención para poder elaborar normas, legislaciones que sean integrales y que sean acordes, no solo a la convención, sino también a nuestro derecho interno, porque esta convención impone lo que ahora se denomina un diálogo de fuentes jurídicas, un diálogo de distintas dimensiones y de las herramientas que componen el derecho, que va a generar movimientos, corrimientos y nuevas leyes, leyes nacionales, además de provinciales y municipales. Bueno, entonces por eso es que vamos a hablar del impacto de la convención, sobre todo en un instrumento emblemático para el derecho interno, como es el Código Civil y Comercial, quien además, como supongo que saben, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Se trata de un instrumento nuevo, pero ya adelanto mucha oposición. No fue pensado con criterio gerontológico, lo hemos planteado, es una verdadera picardía, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar este escenario. Esa imagen, por otra parte, responde a una obra de teatro de Carlos Gorostiza que se llama El frac rojo. Muy bien, la conocen. Entonces no tengo nada que explicar. Es ese viejo que no habla, invisibilizado por la familia, que es rescatado por ese nieto a través de la música. Por eso el tono del power va a tener esta estética, ¿no es cierto?, en homenaje a este gran dramaturgo argentino. Dice la Convención, entre otras muchas cosas, en sus principios, que principios aplicables a ella son la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. Y también, para esta exposición, rescato, por supuesto, la igualdad y la no discriminación. Es decir, ¿qué es un principio? Es un faro que nos dice a todos hacia dónde conducirnos, cómo movernos y en particular cuál es el contenido y el tono de la legislación nacional que vamos a tener que desarrollar. Pero por suerte, en este caso, gracias, nuestro Código Civil y Comercial se nos adelantó con buen criterio en este caso
y en su artículo 51 dice algo muy contundente y parecido a lo que dice nuestra convención. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Antes de la convención, cualquier abogado litigante o cualquier juez podría pensar, bueno, con este artículo 51 estamos a salvo. Sin embargo, lamentablemente, vamos a ver que la realidad social, como ya se ha indicado, nos muestra otro escenario. Y en particular, un escenario en donde cada uno envejece en un mundo que a su vez envejece. De modo tal que esta nueva realidad social nos impone nuevos espacios de interacción en donde este envejecimiento generalizado, podemos denominarlo un fenómeno extraordinario en la historia de la humanidad como gerontoglobalización, que ya fue sumamente y de manera completa explicado. Ahora, este escenario de gerontoglobalización, países ricos, pobres, en todo el planeta estamos envejeciendo por la ambivalencia cultural, por este doble discurso que tenemos y estas dobles prácticas que tenemos en relación a la vejez, que pueden ser explicadas psicológicamente, antropológicamente, sociológicamente, pero lo cierto es que desde el derecho lo que nosotros vemos es que el resultado de esta ambivalencia son las prácticas viejistas. ¿Qué es el viejismo? Bueno, es la discriminación precisamente por razón de edad. Este término lo introduce un gerontólogo norteamericano, Robert Butler, y para aludir a la especificidad que tiene este fenómeno basado precisamente en la vejez. Las prácticas viejistas discriminatorias como el racismo, como la xenofobia, etc., y ahora el viejismo generan evidentemente contextos de vulnerabilidad jurídica, de fragilización, en este caso, de nuestra posición en el mundo y de nuestro poder para decidir y actuar en consecuencia sin dañar a los demás. Esto genera entonces la discriminación que allí quedó un poquito matizada. Decía Norberto Bobbio, un gran filósofo de la política y del derecho, lamentablemente ya fallecido, en el segundo libro que tuvo la historia de la humanidad, que se llamó De Senectute, el primero lo escribió Cicerón, él, como era muy culto, toma este nombre de Cicerón, y en un libro bastante autobiográfico y por momentos pesimista, yo creo que lo es porque era realista, lo fue porque era realista, nos dice esto que es genial y que a mí también me iluminó incluso el camino para terminar de encuadrar, de ordenar los elementos cuando hacía mi tesis doctoral en el siglo pasado, literalmente hacia fines de los 90. Entonces decía él, entendámonos, para que no le demos más vuelta, la marginación de los viejos en una época en la que el curso histórico es cada vez más acelerado y se refería a la tecnología, sobre todo, resulta un dato de hecho imposible de ignorar. Imposible de ignorar. Más claro, consulten las estadísticas. Por suerte, este escenario ambivalente, es decir, este doble discurso, condenar a la vejez, considerarla una carga, como decía Aristóteles por otra parte, o considerarla la fuente de la sabiduría y por lo tanto el factor de desarrollo político, como lo decía Platón, estas dos miradas son muy antiguas, dieron lugar a que se pusieran en crisis por este mismo escenario, que ya no se puede sostener, culturalmente, sin que nos califiquen de locos a la humanidad completa, ¿no? Entonces, eso ha generado nuevas reivindicaciones de justicia. La palabra justicia es muy complicada. En derecho, los que nos ocupamos de la filosofía del derecho, creo que nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero de todas las miradas hay algunos elementos compartidos en todas estas perspectivas, tales como la necesidad de articular de alguna manera la exigencia de igualdad con la exigencia de respetar la unicidad, es decir, la diversidad valiosa que está reflejada en cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros es único y también igual, porque pertenecemos a la misma familia, que es la humanidad. Y esta doble posición no siempre puede ser articulada porque las decisiones jurídicas que generalmente se toman con la bandera de la justicia, han tomado como predominio una de ellas. Sin embargo, también hay que decirlo, estas nuevas reivindicaciones de justicia, por suerte, han transformado dos elementos esenciales para la vida política y también para la vida jurídica. En primer lugar, han permitido la transformación del concepto de persona. Y en este caso traigo a colación a una mujer genial, fantástica, que fue Simone de Beauvoir, quien en un libro también emblemático llamado La vejez, en 1970, ella denunciaba ya el flagelo de la discriminación viejista en función de la lógica del sistema capitalista. En definitiva, en una sociedad de consumo, los viejos se iban a convertir en objetos a descartar, en un costo. Más o menos esas fueron las palabras de la directora del Banco Mundial, cuyo nombre mejor es olvidar. Sí, pero para no hacerle fama. El otro concepto de persona que se transformó con estos reclamos no tiene que ver con la vejez, pero sí tiene que ver con la política, las instituciones y por lo tanto el derecho, es el concepto de Estado como persona jurídica. En ese sentido, hoy, sobre todo en Argentina, a partir de la reforma de nuestra Constitución en el año 1994, se ha impuesto un nuevo modelo de Estado que los expertos denominan Estado neoconstitucional, que es una evolución del Estado moderno, donde aparece la idea de sociedad civil, que si quieren después la podemos charlar, porque hay 400 años de discusión en torno a este término. Pero hoy hablamos de un Estado neoconstitucional. ¿Y esto qué significa? Siguiendo también otro maestro de todos los juristas, que fue don Carlos Santiago Nino, él decía que el Estado neoconstitucional se caracteriza, primero, por ser una institución política basada en una democracia deliberativa. Esto es un ejemplo. Todos los sectores estamos hablando. ¿Para qué? Para aportar ideas en favor de un derecho que haga más creíble a nuestras instituciones. Esta es la democracia deliberativa en la que estaba pensando Nino. Otro elemento fundamental de este nuevo concepto de persona jurídica que es el Estado son los derechos humanos. Nuestro país los incorpora, como ya les dije, en el año 94. Y además, los derechos humanos tienen un fin claro y concreto, que es